Muy bien, tengan todos buenas tardes, casi que buenas noches, sean bienvenidos a la clase de este día, a nuestra primera clase de electrónica industrial. Formalmente pues sean bienvenidos a este ciclo 01-2022. Esperamos que todo lo que ustedes tengan planificado para este ciclo pues lo puedan llevar a cabo. Obviamente eso implica aprobar las materias que ustedes han inscrito, aprender lo máximo posible de cada una de las materias, así que sean bienvenidos, ¿sí? En esta ocasión, pues su servidor les va a estar acompañando con electrónica industrial. Obviamente, pues no es habitual que me vean a mí en este tipo de materias, ¿sí? Así que pues, pero aquí estamos. Así que veo que algunos de los que estábamos en costos están acá, algo otros que están en conversión de energía de igual manera están acá. Hay unos que creo que es primera vez que están conmigo, otros veo que ya no, ya tienen su recorrido con su servidor, pero de igual manera pues vamos a comentar un poco sobre algunas pequeñas reglas que siempre decimos al inicio de cada ciclo o de cada materia, ¿sí? Sabemos que todos están en una jornada laboral, a lo mejor algunos vienen de camino, a lo mejor en el bus, en sus vehículos, ya sea como tal un vehículo o una motocicleta. Así que sabemos las condiciones que impone esa nueva forma de trabajo, así que siempre pedirles que en la manera de lo posible, pues siempre conéctense a la clase, siempre hay elementos que comentamos en las sesiones en vivo como esta, algunos avisos, algunas tareas, siempre hay algo que damos en concepto de aviso, así que pedirles que siempre traten de estar conectados para que no tengamos ningún problema a la hora de tener alguna duda o alguna consulta, pues las hacemos totalmente en vivo y a lo mejor pues también entramos en consenso en algunos detalles extras, ¿sí? Así que de igual manera, pues pedirles que si por alguna razón no se pueden conectar, porque a lo mejor les toca que salir noche del trabajo, porque la conexión es mala en la zona donde ustedes pues tienen que atravesarse para llegar a sus hogares, nada más envíen un correo justificando por qué no se van a conectar y obviamente pues eso lo vamos a tomar en cuenta a la hora de establecer una nota o algo que se necesite al final para poder aprobar la materia, pues entonces todos esos elementos van a ser tomados en cuenta por si hay alguien que reprueba, por si reprueba el examen de cuarta, el examen general complementario. Entonces, pedirles que notifiquen cuando ustedes no se van a conectar a la clase para que nosotros tengamos claro cuáles son los motivos bajo los cuales ustedes no se conectan. Eso es por un lado. Por otro lado, recuerden que las grabaciones de las clases normalmente se comparten un día después de haber hecho la sesión en vivo. O sea que quiere decir que la clase que o la clase que estamos grabando en este momento va a estar disponible el día de mañana a eso de las 9 de la mañana para que ustedes puedan nuevamente pues tomar nota de algunas observaciones o de algunas cuestiones que nosotros comentemos como tal en la clase en vivo y obviamente pues a medida que vayamos desarrollando cada uno de los temas de la clase, pues siempre van a surgir preguntas y van a quedar grabadas y ustedes van a poder ver las veces que quieran el video de la clase que tengamos en vivo. Obviamente, pues para poder hacer eso, ustedes lo que necesitan es tener habilitado su correo institucional porque las grabaciones de Google Meet quedan alojadas en las carpetas de Google Drive. Entonces, siempre que nosotros compartimos los enlaces de los videos, lo hacemos compartiendo el enlace de Google Drive del video y ustedes pues posteriormente con sus correos institucionales pueden abrir el recurso y van a poder leer
perdón, van a poder reproducir el video de la clase y obviamente pues si ustedes tienen un grabador de pantalla lo van a poder grabar o si necesitan descargar el video lo van a poder hacer. Entonces, esas serían las recomendaciones que siempre realizamos. Muy bien, bueno, veamos un poco el plan de la materia de electrónica industrial. Miren. Recuerden, el prerequisito de electrónica industrial pues es electrónica 2, así que se supone que llegado a este punto de electrónica industrial o de electrónica de potencia, nosotros ya tendríamos que tener nuestras bases bien cimentadas de circuitos eléctricos 1, circuitos eléctricos 2, electrónica 1 y electrónica 2 para poder afrontar cada uno de los retos que se vienen para este tipo de materias. Miren, la electrónica de potencia como tal, nosotros la vemos reflejada en nuestro día a día si nosotros estamos laborando para la industria, ¿sí? Equipos como variadores de velocidad, equipos como arrancadores de estado sólido, tarjetas electrónicas para el control de la operación de motores de DC, UPS trifásicos, UPS monofásicos, desde el punto de vista de la rectificación de tensiones a nivel de transmisión. También tenemos rectificadores trifásicos para pasar de un nivel de AC a 115, 230 a niveles de DC y hacer una transmisión de potencia en DC y ya no en AC. Entonces, eh, cada uno de los elementos que acabamos de mencionar están íntimamente relacionados con el accionamiento de máquinas eléctricas o el suministro de potencia a aquellos circuitos que necesitan un nivel de tensión o un respaldo para poder operar y mucho de la electrónica de potencia pues se ha utilizado para por un lado, como les decía, gestionar los accionamientos de máquinas rotatorias y por otro lado, pues también poder utilizar la electrónica de potencia para elementos de respaldo para ciertas aplicaciones. Entonces, en el caso de los variadores de velocidad, pues utilizan muchísimo transistores bipolares, utilizan muchísimo los MOSFET, pero la mayoría de variadores de velocidad que cuentan con un circuito inversor de, pueden ser de 3 etapas, 6 etapas, utilizan IGBT para comenzar a reconstruir la onda senoidal a partir de una acumulación de voltaje directo en sus circuitos de filtrado. Entonces, lo que hacen los IGBTs, en lugar de manejar exclusivamente solo potencia, los IGBTs tienen el uso primordial de elementos que tienen que ver con switcheos o con cambios de estado muy rápidos, ¿sí? Entonces, los IGBTs tratan de reconstruir lo más cercano posible la tensión senoidal, ¿sí? A partir de una tensión de corriente continua o una tensión de CC, obviamente en función de cuántas etapas en cascada de IGBTs tengamos, así va a ser la calidad de la onda senoidal que podemos obtener de un variador de velocidad. La misma condición aplica para los inversores que se suelen utilizar en los sistemas de autoconsumo que están basados en utilizaciones de paneles solares, ¿sí? En los sistemas de autoconsumo tenemos obviamente pues los colectores de la energía solar, que son los paneles solares. Cada panel está en un arreglo serie paralelo y los paneles como tal, para aquellos que ya han leído un poco sobre los paneles, se darán cuenta que en realidad son obleas de silicio que hacen la transformación de la energía solar a la energía eléctrica por medio de los efectos de los fotones de la luz solar cuando impactan en las uniones PN del panel. Entonces,
Los paneles tienen un voltaje a circuito abierto y una corriente de cortocircuito, que son las que se utilizan para definir los arreglos serie paralelo de los mismos. Entonces, esa tensión de DC normalmente llega a un regulador de tensión que es quien se encarga de almacenar la tensión de DC que los paneles pueden entregar al arreglo serie paralelo, y los acumuladores se encargan de cargarse, mantener obviamente ese respaldo de tensión de DC, y posteriormente pues ese respaldo se conecta con la etapa inversora, ¿sí? Que en este caso pues es un inversor trifásico. Si fuera un generador solar fotovoltaico para la industria, tendríamos que tener un inversor trifásico que reconstruye a partir de las tensiones de DC de los acumuladores, reconstruir las ondas senoidales para las cargas, ¿sí? Posteriormente, pasar por un transformador, ya sea de potencia, y obviamente, pues si se va a hacer una inyección de recursos a la red, pues tiene que haber un medidor bidireccional, pero si no, tenemos obviamente a la salida del inversor el sistema de barras trifásicas para que podamos conectar aquellos circuitos que van a operar exclusivamente con el sistema de autoconsumo que pueda tener la planta. Entonces, esas son dos aplicaciones para que ustedes vean de que realmente la electrónica de potencia está inmersa en nuestras vidas ahora. Ahora, también podemos hablar de arrancadores suaves que suelen utilizar también transistores bipolares, pero los principios son exactamente los mismos. Poder reconstruir las ondas senoidales a partir de tensiones de corriente continua, y obviamente, pues, en el caso de motores de corriente continua, pues, utilizar tarjetas controladoras que nos permitan a nosotros incrementar la corriente de campo o la corriente de armadura en las máquinas y poder controlar las condiciones de par en el eje que nos puedan entregar esas máquinas. Entonces, todos esos elementos pues contemplan el hecho de que la electrónica de potencia para nosotros sea algo cotidiano en nuestro diario vivir. Si ustedes trabajan como auxiliares de mantenimiento o como supervisores de mantenimiento en ambientes industriales, se darán cuenta de que mucho de lo que estamos hablando se ve a diario. Ahora bien, con esto no quiero sonar despectivo, pero nuestro quehacer en la materia no va a estar orientado exclusivamente a ser técnicos reparadores de tarjetas electrónicas. No es esa la orientación del curso, sino que el curso lo que busca es que ustedes conozcan de una forma, llamémoslo así, bastante resumida, cómo trabaja la electrónica industrial y cómo son los circuitos recomendados para poder desarrollar aplicaciones para ambientes industriales que involucren máquinas eléctricas. Entonces, eso es lo primordial que busca la materia como tal. Entonces, a resumidas cuentas, pues, lo que nosotros buscamos es que ustedes, por un lado, en esta materia comprendan cómo es el manejo de la potencia desde el punto de vista de la electrónica como tal. O sea, hablamos de potencia no de miliamperes ni nada por el estilo, sino que ya hablamos de 15, 10, 20, 35 amperios para arriba, que son ya aplicaciones que sí demandan una buena prestación de potencia de los circuitos electrónicos. Entonces, a eso va orientado el curso. Entonces, a todo lo largo de las 20 semanas que va a durar la materia, pues todo el enfoque va a ser totalmente exclusivo a ese tipo de aplicaciones. Entonces, eso es lo que a grosso modo, pues es como un poco descriptivo lo que tiene que ver con electrónica de potencia. Entonces, hay ciertas unidades didácticas que nosotros vamos a abordar a lo largo del desarrollo de nuestro ciclo, ¿sí? No sé si están viendo en pantalla el apartado que dice unidades didácticas y contenido. Sí, afirma, hijo. Afirma, hijo. Ok, excelente.
Ok, si se dan cuenta, varios compañeros todavía van en el tráfico. Entonces, es lo que les decía, comprendemos la situación y por eso no nos vamos a poner tan tajantes, ¿sí? Entonces, hay aproximadamente 6 unidades que vamos a tratar de desarrollar a todo lo largo de las 20 semanas que dura el ciclo. La unidad uno trata sobre rectificadores de potencia no controlados. Obviamente, acá volvemos a hablar un poco sobre diodos de silicio y diodos de germanio que nos van a servir a nosotros para poder determinar las aplicaciones y los rendimientos que van a tener nuestros rectificadores no controlados. O sea, cuando nosotros tenemos un puente de diodos, que es el que veíamos en electrónica uno en los circuitos rectificadores de baja potencia, nos dábamos cuenta de que realmente no había un control en cuanto a la señal rectificada que podíamos obtener de estos circuitos. Entonces, la misma situación aplica para diodos de potencia, con la salvedad, si lo quieren ver así, que allá en baja potencia, o sea, en electrónica uno, nosotros veíamos los rectificadores, y digo nosotros porque todos hemos estudiado electrónica, veíamos los rectificadores, pero de baja potencia, donde muy probablemente las cargas que analizábamos en ese entonces eran cargas lineales, o sea, estamos hablando de resistores que hacían un trabajo efectivo en función de la corriente que atravesaba dichos elementos. Acá el enfoque sigue siendo el mismo. Vamos a analizar los rectificadores no controlados de potencia desde el punto de vista de cargas tanto resistivas, cargas inductivas y cargas capacitivas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora pues ya queremos verificar cómo se va a comportar un circuito de rectificación no controlada en base a cargas que ya tienen que ver con los 3 efectos que ya sabemos que puede presentar un circuito eléctrico. Entonces vamos a hablar un poco de los rectificadores tanto monofásicos como trifásicos, de media onda y de onda completa. Vamos a ver los parámetros que nos van a permitir a nosotros comprender la operación del rectificador. Vamos a ver parámetros que también nos van a indicar qué tan eficiente es el arreglo que vamos a utilizar para un determinado circuito, ¿sí? Y vamos a ver, obviamente, pues eso cerraríamos la unidad con circuitos rectificadores trifásicos, que ya tiene que ver, en algún, entre otras aplicaciones, con eh, algunas aplicaciones con la transmisión de energía eléctrica entre subestaciones, ¿sí? Entonces, así más o menos iría a grosso modo, pues ¿cómo se llama? Los rectificadores de potencia. Entonces, luego pasamos a la unidad 2 que tiene que ver con los tiristores unidireccionales, que básicamente pues lo que buscan es aprovechar los semiciclos de una señal alternante que está a la entrada. Obviamente tenemos que hacer los arreglos de las redes de disparo para poder tener un mayor control de los ángulos de activación o los ángulos de disparo que los tiristores unidireccionales pueden tener para las diferentes aplicaciones que necesitamos. En el caso de tiristores unidireccionales, es muy usual verlos implementados en arrancadores suaves para motores de inducción. Los arrancadores suaves de motores de inducción, pues básicamente lo único que hacen ellos es controlar el nivel de tensión que se le va ingresando en forma de rampa o en progresión de forma de rampa a los motores de inducción trifásicos o los motores asíncronos. Entonces, una vez que vamos modificando el ángulo de disparo de los tiristores, vamos dejando pasar más y más y más tensión senoidal hasta que llegamos a un punto donde toda la onda senoidal se inyecta al motor, y es ahí donde la etapa de potencia de los tiristores sale de operación, y por medio de contactores clase AC3 hacemos la operación de bypass y sacamos de operación la etapa de electrónica de potencia y eh, switchamos o conectamos directamente el suministro trifásico hacia el motor.
o hacia los motores. Entonces, así es como más o menos trabajan los tiristores unidireccionales. Pero los tiristores unidireccionales también tienen un desperdicio en la señal senoidal porque en algunos casos pues solo utilizamos el semiciclo positivo. Entonces, para poder utilizar el semiciclo negativo también surgen los tiristores bidireccionales que también aprovechan la onda senoidal en su semiciclo negativo y siempre por medio de una señal de disparo podemos controlar los ángulos de conducción de los tiristores en líneas generales, ¿sí? Luego venimos a hablar de los UJT y de los PUT, que ya podemos ir intuyendo que son elementos que tienen que ver un poco más con circuitos de control, ¿sí? De iluminación y todo eso, y pues obviamente pues tienen su aplicación en pequeños dimer y todo eso, pero que siguen siendo circuitos o siguen siendo componentes de la electrónica de potencia bastante amplios y bastante utilizados hasta el día de hoy, ¿sí? Vamos a ver, tenemos aplicaciones de los UJT que pueden ser pequeños osciladores, ¿sí? Los osciladores normalmente lo que buscan es, a ciencia cierta, tener una señal oscilante o pulsante para una determinada aplicación. Puede hacer que los UJT puedan utilizarse como elementos para generar señales de reloj, también en algunos casos. Tenemos también variantes con los UJT cuando tenemos circuitos de temporización, o sea, circuitos de disparo, ¿sí? Y tenemos pues los PUT que son también o pueden ser utilizados para funciones de oscilación o de temporización. Entonces prácticamente los UJT y los PUT tienen que ver con algunos elementos de la instrumentación electrónica como tal, ¿sí? Que es lo que también pues necesitamos verificar. En la unidad 5 vamos a hablar un poco sobre los rectificadores de potencia controlados, ¿sí? Eh, para poder hablar de los rectificadores de potencia controlados, aquí nosotros ya tenemos que insertar el término de los SCRs, ¿sí? Que son prácticamente circuitos o son componentes electrónicos, como su nombre lo indica, son rectificadores controlados o rectificadores controlados a base de silicio. Entonces, nosotros siempre para poder hacer una rectificación de la señal senoidal, si nosotros llegamos a determinar que los rectificadores no controlados pues no nos cumplen con los requerimientos que necesitamos para las distintas aplicaciones, podemos recurrir a los SCR para poder hacer un proceso de rectificación controlada, o sea, llámese el proceso de rectificación, el hecho de controlar los ángulos de disparo o los ángulos de activación de cada uno de los SCRs y poder manejar una mejor señal, señal rectificada o señal a rectificar para que las aplicaciones que necesiten los SCR pues también puedan ser accionadas, ¿sí? Y finalmente pues terminamos nuestra materia con el estudio de transductores industriales, ¿sí? O sea, por un lado, a grosso modo, pues si lo quieren ver así, en 4 unidades hablamos un poco o hablamos sobre la electrónica de potencia como tal, y en 2 unidades hablamos un poco sobre instrumentación electrónica. Entonces, en la unidad 6 más o menos vemos los siguientes elementos para que ustedes pues, puedan tener una idea de lo que vamos a tratar en la unidad 7. Potenciómetros de medida, que obviamente tenemos potenciómetros lineales y logarítmicos, el uso de transformadores diferenciales de variación lineal, transductores de presión, que esto
Los transductores de presión son muy utilizados en sistemas de bombeo cuando nosotros necesitamos tener las estimaciones de presión en las tuberías para no sobrepasar la presión de diseño que se tiene por tubería en los sistemas de bombeo. Los termopares, que son muy importantes a la hora de crear la instrumentación electrónica que va a estar encargada de las condiciones de temperatura en una determinada aplicación. Los termistores, que también de igual manera son transductores de temperatura que tienen que ver con elevaciones o cambios de temperatura. Los detectores resistivos, que también pues tienen que ver con la medición de la temperatura en una determinada aplicación, ¿sí? Detectores de temperatura mediante dispositivos de estado sólido, que algunos pueden ser algunos circuitos integrados muy parecidos a los transistores 2N2222, que tienen 3 terminales y que muchas veces los dispositivos de estado sólido nos sirven con los termopares para generar una referencia de 0 grados y poder hacer las distintas mediciones de temperatura a base de termopares, ¿sí? Fotoceldas y dispositivos fotoeléctricos, que acá podemos ver reflejada la parte de las fotoceldas que se instalan en las luminarias de alumbrado público. Ahí normalmente pues tenemos unas LDRs, ¿sí? O son resistencias que cambian su valor en base a la luz radiante del sol. Entonces las LDR también se utilizan para poder hacer circuitos donde se activen o se desactiven las fotoceldas, que básicamente son sistemas de switcheo para poder controlar las lámparas de sodio o de vapor de mercurio en algunos casos para en los sistemas de alumbrado público, que son las más utilizadas. Bueno, las fibras ópticas, ultrasónicas y galgas. Las fibras ópticas tienen que ver muchísimo con los modos de transmisión de las señales de comunicación. De hecho, para que tengamos un buen ancho de banda en nuestras viviendas, las operadoras de telefonía suelen instalar anillos de fibra óptica para que tengamos mucha menor pérdida en la transmisión de datos en el uso de el Internet. Y las galgas extensiométricas, que lo que buscan es medir la deformación en elementos constructivos como lo pueden ser paredes, pueden ser columnas, pueden ser vigas, en fin, todo aquello que a nosotros nos pueda permitir medir una elongación o un desplazamiento en las estructuras que nosotros necesitamos caracterizar por medio de la instrumentación electrónica. Tacómetros y acelerómetros, que tiene que ver con las revoluciones por minuto que podemos tener disponibles a la salida de una máquina eléctrica, como lo puede ser un motor asíncrono, un motor síncrono o un motor de corriente continua. Transductores de humedad, que pueden ser utilizados en invernaderos. Recuerden que para los invernaderos hay algo bastante crítico, y específicamente hablando para ciertos cultivos, tener las condiciones controladas de humedad es muy importante. Entonces, aquellos transductores que nos puedan utilizar o que nos puedan servir para poder realizar las estimaciones de humedad van a ser controlados o deberían de ser controlados por PLCs para poder activar sistemas de riego automático y mantener siempre las condiciones de humedad relativa dentro de los invernaderos a las condiciones que un determinado cultivo imponga para su producción, ¿sí? De hecho, no sé si ustedes vieron una noticia hace poco en Facebook, que los invernaderos de la zona de Chalatenango, específicamente en parte de San Ignacio, habían amanecido con escarcha. Entonces, esos elementos se pueden controlar por medio de la instrumentación electrónica, pero no como tal las escarchas y todo eso, sino que
verificar si la temperatura de los invernaderos está adecuada para, repito, la producción de un determinado cultivo. Tenemos también temas como circuitos acondicionadores utilizando amplificadores operacionales. Buena parte de los acondicionamientos de señales para la instrumentación electrónica tiene que ver con el uso de amplificadores operacionales y amplificadores de instrumento. Así que prácticamente los transductores de la instrumentación electrónica están ligados exclusivamente con los amplificadores operacionales en algunos casos. Acondicionadores para transductores resistivos, que de igual manera se siguen utilizando amplificadores operacionales con ciertas referencias. Y finalmente, pues algunas aplicaciones o algunos aplicativos de algunos de los transductores o elementos de la instrumentación electrónica industrial que se suele utilizar en el día a día. No sé si hasta ahorita hay alguna pregunta o alguna duda o hay algo que no haya quedado claro. Todo bien. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Dime. Claro, claro, hasta ahorita. Ok, magnífico, excelente. Bueno, ¿cuál es la bibliografía que nosotros recomendamos? O que por lo menos el plan de estudios de la materia recomienda, ¿sí? Si ustedes notan, en el plan de la materia les aparece el libro de Electrónica Industrial Moderna de Maloney. Ahí en la institución tenemos 3 ejemplares, pero de igual manera ustedes lo pueden descargar. Tenemos el guión de clases que solemos utilizar, electrónica de potencia, circuitos, dispositivos y aplicaciones de Muhammad Rashid, en su 3ª edición. Tenemos también electrónica industrial, técnicas de potencia, que es del señor S. Martínez y el señor Gualda, ¿sí? Entonces, esos serían los ejemplares o las obras literarias que vamos a utilizar para el desarrollo de la materia. Específicamente hablando, los guiones de clase van a estar basados en la bibliografía citada como número 2, ¿sí? O sea, estamos hablando de que el curso va a estar basado en buena parte de sus unidades en el libro de Rashid, ¿sí? Electrónica de potencia, circuitos, dispositivos y aplicaciones, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros estaríamos manejando en concepto de bibliografía. Ahora bien, al igual como lo hicimos con conversión de energía, como lo hemos hecho en costos y procesos constructivos hace un par de minutos, también lo hemos hecho en electrónica industrial o en electrónica de potencia. Entonces, si ustedes se van, y para esto voy a dejar de presentar el documento como tal y vamos a presentar la pantalla completa. A ver, esperamos un momento para que haga la proyección del escritorio. Aquí estamos en el portal de la materia, que es electrónica industrial. Si ustedes se van a la sección documentos, van a encontrar todo todo el organigrama de la materia en cuanto a carpetas y todo lo demás. Entonces, si ustedes se van a la carpeta de exámenes cortos y parciales, ustedes van a encontrar este enlace, miren, libros de electrónica industrial, ¿sí? Sí, de electrónica industrial. Entonces, le dan un clic al URL, los va a sacar del sitio y se va a abrir una carpeta en Google Drive donde nosotros hemos colocado muchos libros para que ustedes puedan leer, ¿sí? Aquí está Fundamentos de Electrónica Industrial. Aquí tenemos, este autor es de Hernán Valencia Gallón, ¿sí? Tenemos este libro en inglés que es el Bookmaster de prácticas en SCR y TRIAX, ¿sí? O sea que aquí hay muchos circuitos que podemos utilizar para poder trabajarlos, ¿sí? Entonces hay una teoría, obviamente el libro está totalmente en inglés, así que ustedes van a tener que
tener la capacidad de poder leer la documentación que hemos dejado por acá. Quiero ver, este librito creo que está en inglés también. A ver, tal vez lo logra proyectar en Google. Tenemos Electrónica de Potencia de Ivo Barbie, es un libro que está en portugués. Tenemos este otro libro en inglés que es del autor Barry Williams, es muy bueno también, solo que todo el libro está totalmente en inglés. Tenemos Electrónica de Potencia de Daniel Hart, que no está sugerido en la bibliografía, pero que ahí está, para que ustedes lo puedan leer, ¿sí? Tenemos, por acá tenemos, a ver, y pasa por acá, vamos a ver, Electrónica de Potencia, Circuitos de Dispositivos, Aplicaciones, solo que esta es la segunda edición del libro de Rashid, ¿sí? Entonces ahí está. Tenemos este libro sugerido en la bibliografía que también se los hemos descargado y se los hemos puesto, Electrónica Industrial Moderna de Maloney. Tenemos aquí dos catálogos de MOSFET de potencia y de tiristores de potencia. Tenemos el handbook de electrónica de potencia del mismo autor de Rashid, ¿sí? Por acá hemos colocado en Muhammad Rashid. Este es el handbook de electrónica de potencia, es mucho más completo que el libro base de la tercera edición. Acá tenemos otro libro que también está en inglés, es el handbook de electrónica de potencia, solo que este es del autor David Irwin, ¿sí? Que de igual manera está bastante completo. Entonces, como ustedes pueden ver, esto es parte de los libros que han puesto. Entonces, acá tenemos otro libro, que este es el de electrónica de potencia, convertidores, aplicaciones y diseño, del autor Ned Mohan, de Tore Underland y William Robbins. Entonces, acá tenemos el desglose del libro en sus diferentes capítulos, ¿sí? Para que ustedes lo puedan consultar, y les hemos dejado también el libro base de la materia, que sería el de electrónica de potencia de Rashid en su tercera edición, con los diferentes capítulos totalmente escaneados y colocados por aparte. Así que con esto, ¿qué les estoy diciendo? Que motivos como para no leer no hay, ¿sí? O sea, tenemos aproximadamente que, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos 12 libros para poder leer todo lo que necesitamos en concepto de electrónica industrial o electrónica de potencia. A mí me gusta más llamarla como electrónica de potencia. Así que tenemos muchas obras literarias, así que queda a criterio de ustedes cuál es el que van a elegir para leer. Como les digo, su servidor ya tiene este libro como el guión de la materia, así que lo que no encontremos en este libro, vamos a tener que complementarlo con lo que podamos tener en el resto de obras literarias. Así que les queda ahí esa carpetita para que ustedes o la descargan o la pueden agregar en su carpeta de Google Drive con su correo institucional. Repito, aquí está el enlace y tienen que abrirlo con su correo institucional. Si ustedes intentan abrir este enlace con una cuenta que no sea la institucional, a mí me va a pedir cederles el acceso, lo cual no voy a hacer, porque para eso les estamos indicando que deben de abrir el recurso con su correo institucional. Así que ahí quedan esos libros, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ya está o visible duda. ese enlace. Claro que ya está visible. Aquí está ya con el ojito parpadeante. ¿Alguien puede probar en este momento para que corrobore la información? Inge, una duda. Dime. ¿Cuál es la diferencia de esta materia con la que le sigue electrónica de potencia? Ok. Estamos hablando de control electrónico de potencia, ¿verdad?
Sí. Ok, magnífico. Vamos a ver, me voy a permitir en mostrarte algo. Mira, no, aquí no. Nosotros ya tenemos los libros por aquí, por aparte. Mira, quiero mostrarte algo porque la pregunta es sumamente válida y yo también te lo digo, cuando vi las ambas materias, yo también me quedé, bueno, y entonces, ¿de qué va, verdad? Entonces, por darte algo, vamos a ver. Quiero ver, déjame que cargue. Antes que nada, sí, ingeniero, ya aparecen aquí los libros en aula. Ok, ya están disponibles, ¿verdad? Sí, ya están. Ok, excelente, magnífico. Gracias, Nubia. Vamos a ver, ya te indico. Samuel, tú me hiciste la pregunta, ¿verdad? Sí. Ok, magnífico. Vaya, mira, me voy a ir a el capítulo 6 del libro, o sea, que quiere decir que me voy a la carpeta, abro el capítulo 6 que debería ser los inversores modulados por ancho de pulso, y esperamos que cargue. ¿Qué pasó? Está pensando, está pensando. Ok, yo no quiero esto. Vamos a ver. Yo lo que quiero es eso, pero lo quiero para que ustedes lo puedan ver. Ok. Ok. Me voy a ir a la parte que tiene que ver con un puente H. Aquí está. Nosotros como tal, en la materia, o por lo menos lo que tenemos que desarrollar nosotros acá, es algo bien, bien simple, mira. El trabajo en electrónica de potencia es determinar las condiciones de operación de Q1, Q2, Q3 y Q4, pero desde el punto de vista de la capacidad de potencia que la carga va a demandar, ¿ya? O sea que por decirte algo, imagínate que la carga para nosotros fuera un motor, o en todo caso, pues si fuera un motor, yo necesito saber cuánta corriente me va a demandar los devanados estatóricos de ese motor para yo poder hacer la selección en corriente de los distintos IGBTs que van a tratar de reconstruir la onda senoidal para que este motor trabaje. Entonces, en términos simples, electrónica de potencia o electrónica industrial va a determinar los requerimientos de potencia de estos transistores. Ahora, ¿cuál es la diferencia con control electrónico? Si tú te fijas, los transistores no están conectados a nada en el esquema de potencia, ¿sí? No lo están. Entonces, el trabajo o los contenidos a desarrollar en control electrónico de potencia son aquellos circuitos sugeridos para controlar la conmutación de estos cuatro transistores. ¿Por qué? Porque básicamente, para yo, por decirte algo, imagínate que quiero que la carga sea accionada en un primer ciclo de trabajo por Q1 y Q2. Las señales de disparo que se van a conectar a esta compuerta y esta otra deben de venir de un circuito que active al mismo tiempo los transistores Q1 y Q2. ¿Cómo van a ser las activaciones por compuerta? No lo sé. Para eso está la otra materia. Luego tengo que apagar esos transistores y la secuencia de disparos debería ser con Q3 y Q4 para que se intercambie la relación de carga o la relación de consumo de carga. Entonces, de eso se encarga control electrónico de potencia, de crear los circuitos accionadores de los puentes H, de los IGBTs, de las señales de disparo, de los tiristores unidireccionales, bidireccionales y de los SCRs. Entonces, esas son las dos grandes áreas que se trata de abordar en una materia y en la otra. No sé si más o menos he logrado solventar tu duda, Samuel. Hombre, claro, claro. Gracias, Inge. Ok, a la orden.
Miren, de hecho, este libro quizás por eso muchas instituciones lo utilizan, porque si bien es cierto, hace un abordaje bastante teórico y bastante fuerte, eh, acá están en el apartado 6.6 cómo se hace el control de voltaje para los IGBTs. Entonces, si ustedes se van a la sección 6.6, vamos a comenzar a ver cómo más o menos se van gestionando o cuáles son las técnicas sugeridas para poder realizar eh, el control de disparo o las técnicas de disparo para los distintos IGBTs, ¿sí? Entonces, vamos a ver, solo para que ustedes se quemen un poco. Entonces, aquí más o menos ellos dan las razones por las que a veces se decanta por la modulación de ancho de pulso para poder más o menos controlar los ángulos de activación o de disparo, de tensión de los IGBTs. Entonces, nos toca que hacer un análisis matemático de eso, pero el punto es cómo generar esos tipos de señales para generar estos disparos o estas operaciones en las compuertas de los IGBTs, que ahí ya viene obviamente pues la electrónica de baja potencia para poder generar las modulaciones de las señales, ¿sí? Entonces ahí es donde se ve eso. Y ya pues ya a uno le toca que investigar cómo generar esos tipos de señales para que los IGBT se puedan disparar en principio en los ángulos que nosotros tenemos previsto, ¿sí? Y así pues sucesivamente. Pero esas son las grandes diferencias. Así, digamos, a grandes rasgos, más o menos. Y por ahí o escuché que habían dejado un mensajito o que alguien había levantado la mano. Permítame. Ok, por ahí me dice Guillermo y quiero ver, Guillermo, sí, sí. Dime, Guillermo, ¿en qué te servimos? Sí, quizás como para entenderle un poco la idea, ingeniero, entendería que esta materia es más enfocada a la parte electrónica, sí, pero a ver el manejo de potencia como tal, y entendería que ya en la otra materia se vería ya más el control, pero entiéndase por control, ya digamos, ya con la parte de electrónica digital, por decir algo así, ya Sí, con pues claro, claro, dispositivos. definitivamente puede ser. De hecho, fíjense que cuando yo llevé esta materia en la universidad, gracias por la pregunta, Guillermo. Sí, Guillermo, permíteme, me tengo que aprender el nombre. Sí, Guillermo. Eh, Cuando yo llevé esta materia en la universidad, nosotros hicimos un proyecto que involucraba ambas áreas, o sea, involucraba el área propiamente de la potencia y también involucraba el área del control de los sistemas de potencia, que eran disparos. Entonces, nosotros hicimos un puente en H, como el que está aquí, el que vimos acá. O sea, tratamos de implementar esta opción que está aquí. Permítanme que subamos un poco más para que me entiendan un poco. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no, aquí está. Nosotros tratamos de implementar este tipo de esquema y justamente como lo mencionaba Guillermo, a veces tenemos que incluir electrónica digital y sí, realmente nosotros incluimos electrónica digital para controlar los disparos por compuerta de los transistores, solo que nosotros creo que utilizamos MOSFET de baja potencia, creo que eran de MOSFET de 1 de 5 amperios. Y lo que hicimos fue utilizar un PIC para poder controlar nada más las tensiones de disparo de Q1, Q2 y de Q3 y Q4. Lo hicimos por medio de un PIC. El docente que nos dio la materia nos dio la opción de que podíamos utilizar PIC o podíamos utilizar Arduino. Entonces, prácticamente en Arduino estaba un poco más simple porque había que hacer las rutinas en un loop para poder activar cada determinado momento las compuertas por medio de las salidas
que provee el Arduino del chip que viene como tal en la placa, pero teníamos que hacer una especie de circuito aislador para que obviamente las prestaciones de corriente de el PIC o en todo caso pues del microprocesador que trae la tarjeta base de Arduino no se quemara, porque es muy baja la potencia que dan los pines de salida de ese PIC. Entonces teníamos que hacer un acondicionamiento también de la corriente para poder hacer, y de tensión obviamente para poder hacer las distintas activaciones. Entonces la respuesta a tu pregunta es sí. Muchas veces podemos recurrir, de hecho debemos de recurrir a la electrónica de baja potencia para poder hacer las etapas de control y poder gestionar las señales de activación de los distintos componentes de potencia que van a estar de cara a las cargas que nosotros necesitamos accionar. No sé si más o menos responde tu pregunta, Guillermo. Sí, todo claro, ingeniero. Ok, magnífico, excelente. Entonces, justamente como les acabo de comentar, nosotros nos vamos a enfocar exclusivamente en los componentes de potencia. La parte de control la abordaríamos, en todo caso, pues el próximo ciclo, o la abordarían con otro compañero el próximo ciclo, pero así estaríamos con esto. Muy bien, entonces ya vimos el plan de la materia, ya vimos la bibliografía que quería que ustedes vieran, ¿sí? Para que se den cuenta de los recursos que podemos disponer para la materia. Vamos a la parte que no nos agrada, ¿sí? La parte que tiene que ver con las evaluaciones, ¿sí? Los que ya estuvieron con conversión el día de ayer conmigo ya vieron la estrategia evaluativa de conversión. Los que acaban de estar conmigo en costos y procesos ya vieron la estrategia evaluativa que vamos a manejar para costos este ciclo. Y hoy vamos a ver la de electrónica industrial, que todas se parecen en lo mismo, ¿sí? En los porcentajes, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo nos vamos a manejar? Miren, aquí no hemos puesto algo, se nos quedó agregar el promedio de laboratorios. Los promedios de laboratorios van a ser las investigaciones individuales, solo que aquí cometimos la burrada de no ponerle promedio de laboratorio. Eso se los tengo que cambiar. Vamos a ver. Promedio de labs. Ok. Entonces aquí vamos a hacer un control C, un control V para no complicarnos la vida. Y que esto ya quede ya en firme. ¿Sí? Y aquí lo tenemos. Y lo vamos a tener por acá. Ok. Lo tenemos. Ahí está. Bien, entonces, recordemos, vamos a manejarnos con 3 exámenes parciales, con una ponderación del 50% cada uno, del 50% del 100% de cada registro, ¿sí? Vamos a manejarnos con exámenes cortos, ¿sí? 3 exámenes cortos con una ponderación de 1 punto cada uno. En el caso de la materia, pues como lleva laboratorio, vamos a manejar el promedio de laboratorios, que serían 2 laboratorios por registro. Y ya con eso, pues nosotros sumaríamos aproximadamente pues un 75% en concepto de actividades virtuales de formación, ¿sí? Actividades virtuales evaluativas hemos puesto solo 2. No, al igual que con las otras materias, no queremos sobrecargarnos porque sabemos que el trabajo a distancia, de hecho todo el trabajo lo estamos haciendo a distancia y no queremos sobrecargarnos. Entonces tenemos la parte de foros. Vamos a tratar de manejar un foro por registro para que ustedes puedan opinar de un determinado tema o de un determinado caso de estudios. Ustedes lo pueden analizar y puedan llegar a ciertas conclusiones o puedan hacer ciertos aportes o ciertos cuestionamientos, ¿sí? Y hemos asignado desarrollo de proyectos en grupos. ¿Qué vamos a hacer ahí? Miren,
Eh, sé que se va a escuchar redundante lo que voy a decir, pero los pequeños proyectos en grupos no van a ser proyectos como lo que tenemos planificado, por ejemplo, para Costo, que es un proyecto desglosado en tres entregas. Aquí el manejo de proyectos lo vamos a hacer totalmente virtual y simulado. ¿Qué quiere decir con esto? Que nuestra unidad uno, bueno, nuestro registro uno, tendríamos que ver aproximadamente, pues, rectificadores no controlados y tendríamos que comenzar a ver tiristores unidireccionales, ¿sí? Entonces, el proyecto del registro uno, pues, va a ser una simulación que trate de verificar la operación de un circuito sugerido, ¿sí? Imagínense que ustedes, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver revistas electrónicas como Saber Electrónica, que es una revista electrónica creada en México y que siempre hacen ediciones mensuales o anuales, no recuerdo. Pero normalmente en revistas de electrónica, pues a veces se sugieren circuitos, ¿sí? Entonces, la tarea de ustedes en cada uno de los registros va a ser que vamos a liberar un determinado circuito a manera de asignación. Ustedes lo van a construir en Proteus, van a probar el circuito, lo van a simular y el proyecto de ustedes va a ser anexar las capturas de ese proyecto, de ese pequeño circuito y determinar si funciona o no funciona, ¿sí? Porque una cosa es que funcione en la revista o en el artículo que ustedes lo van a leer, y la otra es que realmente a la hora de echarlo a andar en un simulador de condiciones bastante buenas como lo es Proteus, pues pueda hacer lo que promete, ¿sí? Entonces, esas van a ser sus asignaciones de proyectos en grupo, o sea, agarrar circuitos que han sido publicados en una determinada fuente que nosotros vamos a definir y su tarea va a ser simularlos y ponerlos a prueba y determinar las condiciones de operación de el circuito como tal y específicamente de los componentes de potencia que ahí van a estar inmersos en esos circuitos. Entonces, va a haber una simulación de proyectos en el registro 1. En el registro 2 iríamos con tiristores bidireccionales y hablaríamos de los UJT y los PUT. Puede ser que salgamos con un circuito que sea un oscilador de utilizando un PUT o un UJT. Puede ser también que utilicemos ¿cómo se llama? Un circuito que involucre la señal de disparo y la señal de potencia para un tiristor bidireccional, en fin, lo que podamos encontrar. Y finalmente, pues en el registro 3, acuérdense que tenemos que ver los SCRs, ¿sí? Y tenemos que ver la instrumentación electrónica, entonces puede hacer que nosotros querramos simular un circuito de instrumentación electrónica para que ustedes vean la aplicación de una determinada configuración de control. Así que así nos iríamos. Con los laboratorios, la modalidad de los laboratorios va a ser la siguiente. Los laboratorios van a ser grabados, ¿sí? No va a ser necesario que todos nos conectemos en las diferentes sesiones de laboratorio que han sido declaradas por rigor, sino que la forma de trabajo va a ser la siguiente. El instructor va a grabar la sesión de laboratorio con todos los procedimientos que la guía conlleve. La guía de laboratorio se va a liberar los días lunes, martes a más tardar, y el video de la práctica de laboratorio se va a habilitar el día sábado por la mañana, eso de las 8 de la mañana. Entonces, cada uno de ustedes va a tener que reproducir el video, obviamente en la sesión que le corresponda, o si ustedes lo quieren reproducir a las 8 de la mañana, lo van a poder hacer. Y para abordar las dudas que se tengan en cuanto a procedimientos, se van a habilitar
grupos de chat en Telegram de la sección 01, 02, 03 y 04 para que las diferentes dudas que ustedes tengan las puedan abordar en esos chats que tienen que ver exclusivamente con las secciones de laboratorio. Ustedes van a tener que entregar un reporte de laboratorio como tal, con las capturas de las simulaciones que ustedes hagan en base a las asignaciones que estén en el laboratorio, y eso va a corresponder un 60% de la nota total del laboratorio. O sea, el reporte, en pocas palabras, va a valer 6 puntos. ¿A dónde vamos a jugar los otros 4 puntos para obtener el 10 total que necesitamos? Para ello, la modalidad de trabajo se ha cambiado para este ciclo. Esos 4 puntos que van a hacer falta para el 10 del laboratorio 1, el 10 del laboratorio 2, se van a ganar en un examen prelaboratorio que se va a realizar en el aula virtual de ClaroLine. Entonces, cada uno de ustedes va a poder accesar a el examen prelaboratorio, y nosotros sugerimos que la realización de los exámenes prelaboratorios se hagan en los horarios de las secciones de laboratorio. Van a tener aproximadamente, creo que de 20 a 30 minutos para hacer el examen de prelaboratorio. O sea que quienes estén inscritos en el grupo de laboratorio 01 de la materia van a tener acceso a su examen, en su examen en línea de 8 de la mañana a 8:30 de la mañana máximo. Los que están matriculados en el grupo 2 van a tener que desarrollar su examen prelaboratorio de 10 de la mañana a 10:30 de la mañana. Por ende, el grupo 3 va a tener su horario de prelaboratorio de 1 a 1:30, y finalmente, pues el grupo 4 va a tener habilitado su horario de prelaboratorio de 3 a 3:30, ¿sí? No van a ser exámenes matadores, van a ser máximo unas 2, 3 preguntas exclusivamente de la guía de laboratorio. Lo que queremos es que los exámenes prelaboratorio en realidad sean controles de lectura de los mismos. Entonces, ahí va a estar ya esa nota disponible, es directamente del aula virtual, para que no tengamos mayor atraso a la hora de poder calificar tanto reportes como prelaboratorios. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda antes de continuar. Yo, ingeniero, una duda. Dime, Sigarán. Vaya, con respecto a los laboratorios, este examen que vamos a hacer, ¿cuándo lo vamos a hacer? O siempre va a ser antes de la semana de laboratorio. No. El examen prelaboratorio se va a hacer en las semanas que haya que desarrollar los laboratorios. O sea que en el caso de ustedes, como electrónica industrial, creo que los laboratorios corren en semana par, creo, en semana impar, ya les confirmo, permítanme. Por aquí tengo la programación de laboratorios un poco a la mano, permítanme. Vamos a ver, dijo el ciego. Ingeniero, ¿y qué semana empiezan los laboratorios? Ok, ahorita voy con eso, permíteme, solo quiero confirmarles. Ok, muy bien. Los laboratorios que va a impartir la escuela eléctrica formalmente arrancan en la semana 3, o sea que arrancaríamos en semana impar. O sea que esta es la semana 1, la próxima semana sería semana 2 y la siguiente semana sería semana 3. En la semana 3 corremos con los laboratorios de PLC, instalaciones residenciales, electrónica 1, electrónica industrial, o sea que nosotros arrancaríamos laboratorios en la semana 3, y fundamentos de electricidad electrónica, que ese es para otra carrera. Entonces, los exámenes prelaboratorio se van a desarrollar en la semana 3, pero los días sábados, ¿sí? O sea, el sábado que nos toca laboratorio, en ese sábado, cada quien, dependiendo de la sección de laboratorio en la que se inscribió,
así debe de desarrollar su examen prelaboratorio. Pongamos el caso que Sigarán se matriculó en la sección 01. Él tiene que desarrollar su examen prelaboratorio el día sábado a las 8 de la mañana, como máximo 8:30. Y ahí ya estaría automáticamente esos 4 puntos asignados, a la espera de que obviamente pues entreguen su reporte de laboratorio en parejas. No sé si más o menos queda un poco claro, Germán. Sí, ingeniero, solo con la cuestión cuando van a subir el video, sería en la misma semana que tenemos el laboratorio. Digamos que el sábado de esa semana tenemos el laboratorio. El lunes de esa semana tendrían que subir el video. No, el lunes de esa semana va a estar habilitada solo la guía de laboratorio. El video Ok. se va a habilitar como tal el sábado que comiencen a correr los laboratorios. O sea, en la semana 3, el día lunes de la semana 3, que creo que es la primera semana de febrero, ese lunes se va a habilitar la guía de laboratorio. El sábado de esa semana se va a habilitar la emisión del video, ¿sí? Entonces, para la realización del examen prelaboratorio van a tener que leer la guía. Para eso buscamos que tengan entre 4 a 5 días de lectura para que ustedes puedan tener bien claro eso. Y el sábado, que tendríamos que estar conectados para la guía para desarrollar los laboratorios, cosa que no lo vamos a hacer, van a tener que ustedes entrar al aula virtual, desarrollar su examen prelaboratorio y después reproducir el video de la sesión de laboratorio para que ustedes en sus computadoras y en sus casas puedan ir simulando poco a poco cada uno de los procedimientos que en el video aparezcan. No, ok. Sí, ya lo entendí, ingeniero. Gracias. Ok, de nada, Germán. Levis, ¿cuál era la pregunta? Una vez que veamos el laboratorio, tenemos la siguiente semana para el reporte, ¿verdad? Sí, claro, siempre. Una vez finalizado el día sábado, donde tenemos que desarrollar nuestros laboratorios, a partir de ese sábado, la siguiente semana tenemos entre 7 a 8 días para entregar nuestro reporte de laboratorio. Siempre se puede trabajar en pareja o en trío, ingeniero. Recomendamos máximo 3 personas por reporte, ¿sí? Ya más allá de 4 personas, ya definitivamente pues no es lo que buscamos, pero sí serían aproximadamente máximo 3 personas, mínimo 1, obviamente, ¿verdad? Ingeniero, ¿y hay algún programa en específico a utilizar para los laboratorios? Proteus nada más, Milton. Proteus, exclusivamente Proteus. Si necesitamos otro programa, creería que lo vamos a proporcionar. Por aquí me dice Edwin, sí, no habrán laboratorios presenciales. Miren, la experiencia que se tuvo con los laboratorios presenciales, luego sigo contigo, Guillermo, tranquilo. La experiencia que se tuvo con los laboratorios presenciales el ciclo pasado es que hubo un total desorden porque estaban coexistiendo 2 modalidades de laboratorio. Entonces, habían personas que definitivamente sí asistían a su sesión de laboratorio presencial y desarrollaban todo lo que nosotros ahí exponíamos. Pero llegó un punto donde literalmente pues abríamos el local todo el sábado apenas por 3 estudiantes. Entonces se notó un total desorden porque estaban coexistiendo las 2 modalidades y era válido. Lo mismo que desarrollábamos en las mesas de trabajo era lo que se simulaba en Proteus. Entonces, muchos al final se quedaron solo con los laboratorios grabados y dejaron de asistir a las sesiones. Entonces, todos los instructores hicimos un doble trabajo y al final para atender exactamente la misma población que antes lo hacíamos. Entonces, eso se le propuso a la dirección de la Escuela de Eléctrica y llegamos a un consenso de que era mejor mantener las prácticas virtuales, dado que para este ciclo pues es donde más materias se atienden, donde
la población de estudiantes es mayor, así que decidimos de manejar siempre prácticas de laboratorio simuladas y el único laboratorio que corre de forma presencial, pero porque la misma actividad de la materia lo demanda, son los laboratorios de instalaciones residenciales. Así que esa materia sí corre con sus laboratorios presenciales. El resto de materias que atiende la Escuela de Ingeniería Eléctrica en concepto de laboratorios, el resto se manejan con laboratorios totalmente virtuales. Por ahí vi la mano levantada, Guillermo, dime. Sí, precisamente con el laboratorio le quería consultar para hacer el corto prelaboratorio en la hora vaya, por ejemplo, a mí me toca de 1:10 en grupo 3. No, pero Sí, correcto, sí, de 1 a 3. quiero ver, electrónica industrial de 3 a 4:40. Ajá, de 3 a 5, ajá. Entonces, a ti te tocarías que hacer tu prelaboratorio de 3 de la tarde a 3:30 máximo. Eso le quería consultar, si tiene que ser a partir de las 3, porque le comento, yo llevo instalaciones también, entonces yo saliendo del laboratorio de presencial, tendría que incorporarme a hacer el corto, ¿verdad? Entonces, para desplazarme, o no sé si hay espacio dentro de la universidad con internet, ¿verdad? Porque sí, o sea, yo la práctica la termino justo faltando 10 a las 3 y a las 3 tendría que estar haciendo el corto. Mira, podemos dar facilidades. De hecho, allí allí en el taller de eléctrica tenemos un centro de cómputo que fácilmente se le puede habilitar a casos como los tuyos donde se necesita realizar un prelaboratorio. Entonces, para que no te vayas huyendo del taller, podemos habilitar el centro de cómputo, te prestamos una máquina, solo verificamos que tenga internet y con gusto pues te damos el espacio para que puedas realizar tu examen de prelaboratorio sin ningún problema, pues. Hasta tenemos aire acondicionado ahí, así que estamos ready. Miguel, dime. Perfecto, Sí, ahí gracias. pero tengo el mismo problema que tengo laboratorio antes de controladores y después tengo electrónica industrial. Ajá, ¿cuál es el problema en sí? No sé si va a haber, o los dos van a ser virtual, no sé. Los dos van a ser virtuales, Ah, totalmente virtuales. O sea, no, es que es lo que les comentaba en base a la pregunta que Edwin hacía. Los únicos que se van a presentar al taller por el requerimiento de la materia como tal son los de instalaciones residenciales. El resto nos vamos totalmente simulados. De hecho, en el caso de PLC, sí, digamos, hay prácticas que sí a veces ameritaba hacerlas allá. Digamos, en el caso si la primera práctica tiene que ver con logo, normalmente lo que hacíamos era primero un arranque directo de un motor utilizando logo, utilizando los autoenclavadores. Luego lo que hacíamos era hacer una inversión de giro con logos. En otro laboratorio utilizábamos el temporizador de logo para hacer un arranque secuencial o un arranque estrella delta. Y había otra práctica donde utilizamos el logo para automatizar un sistema de semáforos. Entonces había una razón por qué llegara, pero como les digo, en base a la experiencia vivida el ciclo pasado, la dirección de la escuela optó por mejor quedarnos de forma virtual, dado por las condiciones del recinto también, que es bastante pequeño y podemos tener una aglomeración de personas bastante grande y lo que menos queremos es que ustedes también se enfermen, se expongan y tengan que faltar a sus trabajos y sabemos que las condiciones laborales en este momento en nuestro país se están volviendo bien complicadas porque la mayoría de empresas no quieren dar permisos. Entonces, se vuelve bien complicado y lo que menos queremos es exponerlos.
Así que no te preocupes, Miguel. Las prácticas de PLC van a ser virtuales también y no tendría por qué haber problema entre el prelaboratorio de una materia con el prelaboratorio de otra materia. Ok, gracias. Ok, ¿alguien más tendrá alguna pregunta, alguna duda? Brian, dime. Sí, con respecto a los grupos, digamos, si yo quiero trabajar con otro compañero que lleva el laboratorio a otra hora, no sé si puedo trabajar el reporte con él. Miren, ustedes bien saben, a mí no me gusta ponerme tan cuadrado en esos temas. Creería que sí, no hay ningún problema. Siempre y cuando ustedes entreguen su reporte de laboratorio a tiempo y se aseguren de que no van a tener problemas a la hora de entregas, yo no tengo ningún problema. Pueden trabajar así. De hecho, ustedes recuerden que siempre nosotros ya vamos armando nuestro grupo de trabajo con quienes nos sentimos bien y no hay ningún problema. Yo no le veo ningún problema. Así que de mi lado, pues tienen luz verde. Muy bien. Bueno, lo otro es que, a ver, necesito que quedemos con ustedes hey, por ahí dejaron algo, permítanme. A ver, don Mauricio, dígame. Hola, hola, don Mauricio. Regálenme un momento, permítanme, ya regreso, ya casi terminamos, permítanme. Muy bien, don Mauricio, no sé si tenía alguna pregunta. Dígame, don Mauricio, aquí vemos la mano levantada. En relación a los parciales, ingeniero, siempre lo vamos a hacer en la noche, ¿va? Y lo va a dejar para el siguiente día. Miren, con los parciales. Miren, algunos que están acá, no sé si están en conversión, pero el trato es el mismo y lo vamos a hacer de forma democrática. Normalmente cuando estamos en los grupos de clase de las 6:30 a 8 de la noche, la mayoría lo sabe. A mí me gusta que los parciales se desarrollen desde las 9 de la noche en adelante, porque muchos de ustedes todavía van en tráfico a las 6:30, que es la clase. Entonces, de hecho, algunos habilitaron su micrófono y se escuchaba el tráfico todavía, a eso de las 6:30, un cuarto para las 7. Entonces, yo prefiero que los parciales sean a las 9 de la noche para que ustedes tengan un espacio a partir de las 9 hasta las 11:30 y puedan trabajar tranquilos los diferentes problemas que van a venir en el parcial. Entonces, esa es mi propuesta, ¿sí? Siempre lo hemos manejado así y siempre hemos tenido muy buenos resultados porque todos ya están en sus viviendas, ¿sí? O por lo menos aquellos que trabajan de noche ya pueden pedir ayuda ahí con un compañero que les mire la tienda, por así decirlo, como decimos en la jerga, mientras que ustedes se sientan a trabajar y toda la cuestión. A veces hemos dado la facilidad, dependiendo de la complejidad de los temas, que los parciales se hagan en parejas, pero lo hacemos con previo aviso. Entonces, pregunto yo, levanten la mano aquellos que estén de acuerdo con que hagamos los parciales a las 9 de la noche. Ok, tengo ok, que sube el número porque tengo 33 y apenas vamos con 19. Esto, todavía tenemos que superar el 50 más 1. Ok, 25 personas con manos levantadas. Oh, ya la podemos bajar entonces. Entonces, quedamos todos claros de que los exámenes parciales se van a desarrollar a eso de las 9 de la noche, máximo 11:30. Dime, Daniel. Bueno, entonces si no hay preguntas, quedamos así.
Ya para finalizar, bueno, si gustan ese recurso se los enseño en la próxima clase. Miren, vamos a hacer algo. En el caso de nosotros, como solo nos vamos a ver una semana, nos vamos a tener una clase por semana, vamos a ver, nosotros ya habíamos cargado un documento, ¿sí? Acá lo habíamos colocado en la unidad 1, estábamos en la clase 1 y ya teníamos por acá la primera clase que es de rectificadores de potencia no controlados y ya teníamos un ejemplo por desarrollar. Entonces, lo que vamos a hacer es que el día viernes vamos a comenzar con esta clase, la vamos a grabar, vamos a subir esa grabación el día viernes. Más o menos vamos a tratar de abordar toda la presentación con los ejemplos o con el ejemplo y ya la próxima semana pues ya vamos a hablar un poco ya de otros temas, pero el punto es que vamos a aprovechar la semana para poder ya comenzar a entonar con los temas y que ustedes ya se puedan ir empapando de lo que vamos a ver en términos de contenidos. Así que no sé si alguien tendrá alguna pregunta o alguna duda antes de despedir.